Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 12 del primer libro de los Macabeos. Hoy de este capítulo vamos a escuchar que Jonatán renueva las alianzas, pues Jonatán viene a recordarle a los judíos la alianza que tenían pactada con Dios. Jonatán viene siendo esa persona que quiere que las demás personas lleguen a Dios y les dice: epa, recuerden la alianza que hay con Dios, no debemos dejarla atrás. Eso es lo que hoy Dios nos quiere enseñar a través de este capítulo, que nosotros no podemos olvidar esa cercanía que tenemos con Dios. No podemos nosotros olvidar que hay un Dios que nos puede ayudar siempre y que nos puede decir: epa, usted no va por el buen camino, por ahí no es. A veces a nosotros se nos ha olvidado eso, y hoy Dios a través de este capítulo nos los enseña. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Jonatán comprendió que las circunstancias le eran favorables. Escogió a algunos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar la alianza de amistad con los romanos. A los espartanos también y a otros mandó cartas con el mismo fin. Los que fueron a Roma entraron al Senado y les dijeron: el sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar con ustedes la amistad y la alianza que nos unió anteriormente. Se les dio cartas de recomendación para las autoridades de cada país, a fin de que éstos los encaminaran sanos y salvos a la tierra de Judá. Esta es la copia de las cartas que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo de los judíos, a los ciudadanos de Esparta, sus hermanos, paz. Ya hace tiempo nuestro sacerdote Onías recibió de Darío, rey de ustedes, cartas en que decía que son hermanos nuestros, como lo certifica la adjunta copia. Onías se acogió con gran honor al mensajero y recibió letras en que claramente se hablaba de alianza y amistad. No piensen que nos sentimos ahora en apuros, pues encontramos consuelo en nuestros libros sagrados. Sin embargo, hemos decidido mandarles embajadores que renueven la fraternidad y la amistad que nos une a ustedes, para enviar que a la larga pasemos a ser para ustedes como extranjeros, pues ha pasado mucho tiempo desde que nos enviaron embajadores. Por nuestra parte, en todas circunstancias y constantemente, en días señalados, nos acordamos de ustedes, tanto en los sacrificios que ofrecemos como en las oraciones, porque es justo y conveniente recordar a los hermanos. Nos alegramos mucho de su prosperidad y fama. Nosotros, por el contrario, nos hemos visto envueltos en miserias y guerras, pues nos atacaron los reyes vecinos. Pero no hemos querido ser una carga ni para ustedes, ni para nuestros demás aliados y amigos en estas guerras, pues para ayudarnos está el socorro del cielo. Hemos sido librados de nuestros enemigos que han sido humillados. Hemos pues elegido a Neumenio, hijo de Antíoco, y a Antipater, hijo de Jasón, y los hemos enviado a los romanos para renovar la antigua amistad y alianza. Les hemos ordenado también que vayan ustedes para saludarlos y entregarles de nuestra parte esta carta, con la que queremos renovar esta alianza, y nos alegraría recibir respuesta favorable. Esta es la copia de la carta que Onías había recibido en tiempos anteriores. Darío, rey de los espartanos, a Onías, sumo sacerdote. Hemos hallado en un documento que espartanos y judíos son hermanos, por pertenecer a la raza de Abraham. Sabiendo esto, les agradeceremos que nos digan si todo les va bien. En cuanto a nosotros les decimos: nuestros ganados y nuestros bienes son de ustedes, y los de ustedes son nuestros. Y esto es lo que encargamos decirle. Jonatán supo que los generales de Demetrio venían a atacarlo con un ejército más numeroso,
Con esto partió rápido de Jerusalén y fue a enfrentarlos en el país de Hamat, sin darles tiempo de entrar en su propia tierra. Envió observadores al campamento de ellos, y estos al volver le dijeron que los enemigos habían resuelto sorprenderlos durante la noche. Con esto Jonatán, a la caída del sol, mandó a su gente que durante toda la noche velasen con las armas en la mano, dispuestos a luchar, y puso centinelas alrededor del campamento. Los enemigos, al saber que Jonatán velaba con su tropa, dispuestos a dar batalla, tuvieron miedo y se desanimaron. Encendieron fuegos en sus campamentos y huyeron. Pero ni Jonatán ni su ejército se dieron cuenta de su partida hasta el amanecer, pues veían los fuegos. Jonatán los siguió sin poder alcanzarlos, porque ya habían pasado el río Eulotero. Entonces Jonatán se volvió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Después dio la señal de partir, llegó a Damasco y recorrió toda su región. Mientras tanto Simón salió y fue hasta Ascalón y las fortalezas vecinas, dirigiéndose a Jaffa, que la ocupó, pues había oído que los habitantes de esta ciudad querían entregar la fortaleza a los partidarios de Demetrio, y le puso una guarnición que la custodiara. Apenas regresó Jonatán, reunió a los ancianos del pueblo, con quienes decidió edificar fortalezas en Judea, alzar más las murallas de Jerusalén, levantar un muro entre las fortalezas y la ciudad, para separar aquella de esta y aislarla de modo que los de dentro no pudieran salir a comprar ni vender. También celebraron consejos para reconstruir la ciudad, pues una parte que dominaba el torrente al este se había desmoronado. Asimismo renovaron el barrio Cafánata. Simón reconstruyó Adida en la Cefela, la fortificó y le puso puertas y cerrojos. Trifón deseaba reinar en Asia, ceñirse la corona y deshacerse del rey Antíoco. Pero temiendo que Jonatán no se lo permitiera y lo viniera a atacar, buscaba el modo de apoderarse de él y matarlo. Se puso en camino y llegó a Betsán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 hombres escogidos y llegó también a Betsán. Cuando Trifón vio que Jonatán llegaba con un numeroso ejército, temió atacarlo. Lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, haciéndole regalos y además ordenando a sus amigos y a sus tropas que le obedecieran como si fuera él mismo. Luego le preguntó: ¿por qué has movilizado tanta gente? ¿Acaso somos enemigos? Mándalos a sus casas y quédate con algunos para acompañarme a la ciudad de Tolemaida, porque quiero entregártela, así como las otras fortalezas, y poner a tu disposición el resto de la tropa con sus oficiales. Después volveré, ya que solo he venido para esto. Jonatán le creyó e hizo lo que había pedido. Despidió a sus hombres que se fueron al país de Judea y quedaron con él 3,000 hombres. De estos dejó 2,000 en Galilea y solo 1,000 le acompañaron. Pero apenas entró en Tolemaida, los habitantes cerraron las puertas, lo apresaron y mataron a todos los que habían entrado con él. Trifón envió tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán. Estos, al tener noticias de que Jonatán y sus acompañantes habían sido presos y muertos, se dieron valor mutuamente y se ordenaron para hacer frente a sus perseguidores, los cuales, al verlos dispuestos a luchar por su vida, se volvieron atrás. Así llegaron todos sanos y salvos al país de Judea. Lloraron a Jonatán y los suyos. Todo Israel estuvo de duelo. Los israelitas estaban muy atemorizados, pues todas las naciones vecinas, al verlos así, sin jefe y sin aliados, se proponían destruirlos y decían: esta es la oportunidad de borrar de entre los hombres el recuerdo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra.
Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 12 del primer libro de los Macabeos. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca de que Jonatán quiere renovar las alianzas con los romanos. ¿Sí? Él quería renovar las alianzas porque los demás pueblos estaban sufriendo muchas desgracias. Y él quería renovar todo eso para que los romanos le ayudaran. Y dice la palabra de Dios que pues Jonatán lo hizo. Mandó a unos mensajeros con unas cartas allá. Y bueno, el rey aceptó. Los romanos aceptaron la alianza y le estaban ayudando. Pero luego dice la palabra de Dios más adelante que Trifón, él deseaba reinar en Asia, pero que para poder reinar en Asia, pues Jonatán no lo iba a dejar. Entonces él decidió atacar a Jonatán. Claro, él dijo: no, como a mí el más fuerte no me deja, pues yo voy a atacar al más fuerte para así poder yo reinar. Porque ya cuando yo mate a Jonatán, ya ese rey que está ahí, yo lo mato. Facilito, yo lo quito. Sí. Y le hizo una jugada mala a Jonatán. Y hoy de este capítulo tenemos dos enseñanzas muy importantes. La primera es que pues Jonatán quería hacer una alianza con los romanos. Sí, para mejorar algunas cosas en el pueblo de Israel. En este capítulo se trata de algo social, digámoslo, algo comunitario, porque se trataba de cosas sociales entre pueblos. Y por eso era que Jonatán quería hacer una alianza para que los romanos le ayudaran económicamente y le ayudaran en algunas cosas que en el pueblo estaban mal. Pero Dios, a través de este capítulo, esa primera enseñanza nos las coloca en lo espiritual. Llevemos esa enseñanza, ese ejemplo, a la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? En el capítulo está a lo social, pero hoy Dios quiere que nosotros llevemos ese capítulo a la vida espiritual. A veces en la vida nosotros se nos olvida el pacto que hacemos con Dios, esa alianza que hacemos con Dios. Sí, a veces se nos olvida y cuando nosotros estamos en una circunstancia muy difícil, digámoslo así, ahí es donde nos acordamos de la alianza con Dios. Sí, pero Dios nos dice a través de este capítulo que nosotros no podemos olvidar esa alianza que tenemos con Dios. ¿Y desde qué momento nosotros hacemos esa alianza con Dios? Desde que ustedes y yo recibimos el bautismo. ¿Sí? El bautismo, el significado del bautismo es que se abren las puertas del cielo. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando lo bautizaron? Hubieron tres características en ese bautismo de Jesús. ¿Sí? La primera, al recibir el bautismo, se abrieron las puertas del cielo, dice la palabra de Dios. La segunda característica, que del cielo, cuando se abrieron las puertas, bajó el Espíritu Santo. Y tercero, que Dios les dijo: este es mi Hijo amado. Esas son las tres características importantes del bautismo. Que no se les olvide, esa es una enseñanza de hoy. La importancia del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, se nos abren las puertas del cielo. Segundo, baja el Espíritu Santo y reposa en nuestra vida. Y tercero, Dios nos hace hijos de Él. ¿Sí? Porque cuando nacemos somos criaturas de Dios, pero cuando nos bautizamos nos convertimos en hijos de Dios. Esa es la importancia del bautismo. Algunas personas no la conocen y hoy ojalá en este video podamos aprenderlo. Y lo mismo pasaba con esta gente. Para nosotros esa es la primera alianza. Ahí es cuando hacemos nosotros la alianza con Dios, en el bautismo.
Pero ya a medida que vamos creciendo se nos olvida esa alianza. Ya no vamos a misa, ya no rezamos el Santo Rosario, ya no leemos la Biblia, ya no oramos. ¿Sí? Se nos olvida todo eso. Las cosas que nos enseñan mientras estamos haciendo la catequesis para la comunión, ya cuando hacemos todo eso se nos olvida. Sí. De muchos de mis compañeros cuando hicieron la primera comunión, pocos están cumpliendo lo que la iglesia manda. Otros hicieron la comunión y se desaparecieron. Ya ni van a misa. Sí. Y hoy Dios nos dice, no pierdan esa alianza que ustedes hicieron conmigo. Y es que es muy importante nosotros estar en comunión con Dios. Sí, es muy importante. Porque cuando ustedes y yo estamos en paz y armonía, en comunión con Dios, nuestra vida va a marchar de la mejor manera. Sí, porque tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero cuando ustedes y yo olvidamos a Dios y apartamos a Dios a un lado y empezamos y deshacemos en nuestra vida, tarde o temprano en nuestra vida le va a pasar algo. Sí, todo puede marchar mal. Y hoy Dios nos dice, epa, si usted está caminando mal, no ande más por ahí. Es por aquí que tiene que ir. ¿Sí? Esa es la alianza con Dios. Eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo tengamos, esa alianza con Dios. Para que Dios nos guíe por el buen camino. Sí. Y nos deja herramientas en esta vida, en este mundo nos deja herramientas para nosotros trabajar en ese buen camino. Sí. ¿Y cuáles son esas herramientas? Rezar el Santo Rosario, leer la Biblia, orar y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, vivir la Santa Eucaristía. Sí, si ustedes se ponen a ver, la Santa Misa se resume en esas 4 herramientas que Dios nos da. Porque en la Santa Misa oramos, en la Santa Misa leemos la Biblia porque escuchamos la palabra de Dios, en la Santa Misa recibimos la comunión y en la Santa Misa rezamos. Sí, no rezamos el Santo Rosario dentro de la misa, pero costumbre hay en las parroquias que una media hora antes de empezar la Santa Misa se reza el Santo Rosario. Aquí en la parroquia, antes de comenzar la misa, media hora antes se reza el Rosario. ¿Sí? En resumen, que vivamos la Santa Misa. Esa es la herramienta que Dios nos deja en este mundo para nosotros poder caminar por el buen camino. ¿Sí? Hoy Dios nos dice, no nos olvidemos de la alianza que tienen conmigo. Hoy Dios nos lo recuerda. Que ojalá nosotros no olvidemos esa alianza que tenemos con Dios. Y la segunda enseñanza que hoy Dios nos da es que, fíjese que este rey quería gobernar a Asia, pero no podía porque estaba Jonatán al frente de todo. Y entonces para él poder reinar, apoderarse de esos pueblos, tenía que derrotar a Jonatán. Y como veía que Jonatán tenía una tropa muy fuerte, Jonatán era difícil de vencer, buscó la manera más fácil para derrotar a Jonatán. Le mintió, le metió una mentira y dijo, no, vamos a jugar con Jonatán de esta manera. Lo invitaron y supuestamente le hicieron saber a Jonatán que iban a pactar una alianza, que fuera ya al reino. Y Jonatán muy inteligentemente fue con varias tropas. Él dijo, no, yo me voy a ir preparado para cualquier cosa. Pero cuando llegó allá, llegó y le dijo, pero ¿qué haces tú con tanta gente aquí? ¿Acaso somos enemigos?, le dijo. ¿Acaso tú tienes algo en contra mío? Mira, manda a de tus tropas de regreso y quédate con unos pocos, por si cualquier cosa se presenta alguna batalla y nos defendamos. Jonatán dijo, está bien. Y hizo lo que le dijo. Y se quedó con pocas tropas. Entonces él le dijo, pero vamos y me acompañas allí. Y Jonatán fue, dejó una tropa allí en Galilea y unos pocos se los llevó. Pero cuando entraron allá en Tolemaida, el pueblo cerró las puertas. Mataron a todas las tropas de Jonatán y agarraron preso a Jonatán. Y lo mataron. Ese era el plan que tenía esta persona. Trifón. Ese era el plan de Trifón. Y así fue como mató a Jonatán.
tomó preso a Jonatán, porque le mintió, porque Jonatán se confió en las palabras bonitas que Trifón le había comentado. ¿Sí? Ahora llevemos eso a la realidad. Hay personas que se comportan como Trifón, que llegan y le pintan pajaritos en el aire a personas y le hablan bonito y le hablan esto para allá y esto para acá bonito para que la persona se convenza. Y cuando acuerde la persona, cayó. Sí. Hay personas que se reflejan como Trifón y tienen muchas intenciones, y muchas de esas son los hermanitos protestantes. Sí. Llegan y le hablan muy bonito a la persona, y mire, esto para aquí y esto para allá, y muy bonito le hablan y le tiran flores y todo, y la persona cae. Y cuando acuerde la persona ya está con los protestantes, ¿sí? Ha abandonado esa salvación que tenía dentro de la Iglesia Católica y se fue con los protestantes a cumplir cosas que no lo dice la Biblia. Sí. Lamentablemente hay personas así que se dejan de engañar fácilmente. Y hoy Dios nos dice, no, ustedes no se dejen de engañar tan fácilmente. Tengan cuidado con esas personas. Más adelante en las Sagradas Escrituras va a decir que aunque venga un ángel del cielo hablando en mi nombre, anatema con él. Maldito sea, dice la palabra de Dios. Sí, porque dice la palabra de Dios que vendrán personas en mi nombre, pero no vendrán con intenciones buenas. Vendrán en mi nombre, pero no dirán cosas de Dios. Dirán cosas disfrazadas para llevarse a personas. Sí, eso lo dice la palabra de Dios más adelante. Pues Dios nos dice que tengamos cuidado con esas personas. Que aunque vengan y hablen bonito de Dios, tengamos cuidado de esas personas. Cuidado con ellas. Estudiemos a esas personas y veamos, estudiemos. Informémonos de quién es esa persona, porque no sabemos. ¿Sí? Yo puedo estar aquí hablándoles de Dios y muy bonito todo. ¿Sí? Pero ¿y si yo voy con malas intenciones? Ahí está el problema. Pero bendito sea Dios, ustedes saben cuáles son mis intenciones. Ustedes saben, en mí se refleja el amor de Dios. Y por eso muchos de ustedes se han confiado en mí, en escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hay personas que no reflejan a Dios. Pueden hablar de Dios, pero a través de sus ojos no se refleja a Dios. ¿Sí? A través de sus obras se nota. Una persona puede hablar muy bonito, pero ¿cómo está actuando? Ahí se puede reflejar cuáles son sus intenciones. Yo puedo hablar muy bonito, pero ¿y mis obras? No ayuda al prójimo, no ayuda a nadie, no soy amable con nadie, no soy humilde con nadie. Entonces, ¿de qué vale yo hablar bonito de Dios si no cumplo, si no practico? El nosotros leer la Biblia, tengan esto presente siempre, ojalá nunca se les olvide. El leer la Biblia no solamente se trata de leerla y ya, no. Muchas personas lo hacen como si fuese un libro y ya, no. Cuando nosotros leemos la Biblia tiene tres cosas muy importantes. Leemos la Biblia, meditamos y practicamos. Esas son las tres enseñanzas de nosotros leer la Biblia. Leer, meditar y practicar. ¿Sí? Porque de nada sirve nosotros leerla y ya. Guardé la Biblia por allá y ya. Ajá, ¿y por qué no meditamos? ¿Y dónde está la práctica? De nada va a servir, de nada nos va a llenar. Cuando ustedes y yo tomamos las cosas de Dios en serio, leemos la Biblia, la meditamos y la practicamos, eso que hemos leído, eso que hemos meditado y hemos practicado, va a ser vida en nosotros. Eso que nosotros hemos leído, poco a poco va a ir dando fruto. Sí. Cuando ustedes y yo cumplimos lo que Dios manda, nuestra vida va a mejorar. Pero a veces se nos olvida
a veces se nos olvida y apartamos a Dios a un lado por X circunstancia. Pero hoy Dios nos dice, no, hoy les dejo dos enseñanzas. La primera, no se les olvide la alianza que tienen conmigo. No se les olvide. Y la segunda, que tengan cuidado con aquellas personas que dicen ser hijos de Dios. Tengan cuidado. Que ojalá hoy de nosotros, cada uno de nosotros podamos aprender de esta lectura hoy. Cada día Dios nos da una enseñanza nueva. Tal vez algunas cosas concuerden con la otra, sí. Pero Dios nos da cada día una enseñanza nueva. Que ojalá cada vez que nosotros vayamos a cometer un error y vayamos a apartarnos de Dios, nos recordemos de esto y digamos, epa, no, yo hice una alianza con Dios, no debo apartarme de Dios. Y así nosotros podamos seguir estando en paz y armonía con Dios. Y que también ojalá nosotros cada vez que llegue una persona a mentirnos, hablándonos de Dios bonito, pero viene con otras intenciones, nosotros digamos, no, usted fuera de aquí, Satanás, apártate de mí. ¿Sí? Podemos nosotros decir eso. Pidámosle a Dios del cielo y mis hermanos que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que sea Dios quien actúe en nuestra vida y así nosotros nunca nos alejemos de Dios y que nunca nos olvidemos de ese pacto que hemos hecho nosotros con Dios. Que Dios nos dé la sabiduría, la capacidad para nosotros poder entender que hay personas en este mundo que solo quieren apartarnos del amor de Dios, para que Dios nos dé la sabiduría de nosotros poder seguir en su camino y nunca apartarnos de Él. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.